Muy buenas noches, qué bendición, amigas queridas y cada una de las personas que cada lunes nos damos cita en este lugar para poder seguir edificando nuestras vidas. Qué hermoso es saber que tenemos un tiempo específico y de manera intencional de seguir aprendiendo cómo realmente podemos vivir lo que nos resta del camino de una manera asertiva. Es por eso que con este tema que hoy vamos a seguir hablando sobre la mente, sobre la importancia de poder entender esta obra maestra que es el ser humano, el cerebro, y cuando Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, cuando el apóstol Pablo dijo que necesitamos renovar nuestra manera de pensar para poder aprender a conocer y a descubrir cuál es la voluntad de Dios en cada una de nuestras situaciones. Es por esto que todos estos lunes venimos en el mismo tema y con los mismos objetivos desde distintos ángulos. El tema de hoy, hackea tu mente, sana tu alma. Seguimos hablando de Romanos 12:2, cuando el apóstol dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden a esa antigua manera de pensar, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Por esto, este es nuestro versículo ancla por excelencia. Literalmente el apóstol Pablo estaba diciendo, no copien el molde que no les sirve. Estuvimos hablando que cuando el alfarero rompe el molde es porque quiere darle lugar a algo nuevo, diferente. No es en el molde el que tiene el valor, no es en el molde en que el alfarero está todo el tiempo cuidando. El molde hay que romperlo para poder ir y descubrir algo maravilloso. Es por esto que en 2 Corintios 10:5 la palabra nos dice que llevemos cautivo todo pensamiento para someterlo a Cristo. Esto es el hackeo activo, interceptar el pensamiento antes de que se instale. Porque en el momento en que recibimos un pensamiento de comparación del pasado, un pensamiento de temor, de angustia, mirando la circunstancia, la situación, sea financiera, de relación, de salud, lo que fuere, en el momento en que viene el pensamiento, el hackeo se activa cuando lo interceptamos antes de que se instale. Alguien dijo, no podemos evitar que pájaros negros crucen por nuestra cabeza. Lo que sí debemos evitar es no permitir que hagan nido. Por esto, romper el molde desde el espíritu es distinto, totalmente distinto a romperlo desde la voluntad, desde la intención, desde la técnica. ¿Cuántas veces hemos intentado sanar una herida del alma usando simplemente la lógica? ¿O cuántas veces hemos querido cambiar un hábito mental o una manera de hablar, ignorando nuestro espíritu? Es por esto, mis queridos, que pasamos la vida fragmentados. Nos enseñaron equivocadamente que la ciencia y la fe caminaban por aceras opuestas. ¡Qué tremenda equivocación! Es por esto que el dolor, cuando lo entiendo, que se aloja en el cuerpo, pero la cura, la sanidad empieza en la intersección de tus neuronas y tu conciencia para activar de manera intencional el poder del Espíritu Santo. Lo dijo Jesús, separados de mí nada pueden. Podemos tener la mejor intención, podemos orar y pasar la vida orando, pidiendo que Dios cambie mi carácter, y Dios no cambia tu carácter. Dios ya nos dio por medio de su Espíritu, a través de la victoria de Cristo, las herramientas para que podamos entender, conocerás la verdad y esta verdad te hará libre. No sabe cuánto esta verdad revelada a través de la neurociencia, que respalda la palabra de Dios, y la palabra que respalda
desde hace más de 2000 años, aquello que la neurociencia está recién descubriendo. Por esto hoy continuamos con nuestro espacio de transformación integral. Así que, bienvenidos a Hackea tu mente, sana tu alma. Y preparémonos para entender y seguir entendiendo la biología de nuestra paz y el poder absoluto de la gratitud. Entonces, la pregunta que me he venido yo haciendo, ¿por qué la lógica no basta para poder cambiar nuestra manera de pensar? Y lo que la neurociencia dice es que la lógica vive en la corteza prefrontal, es el director ejecutivo del cerebro, es el que analiza, razona, planifica, pero una herida del alma, un rechazo, una pérdida, un abandono, una palabra que caló hondo, no se guarda ahí, se guarda en el sistema límbico, especialmente en la amígdala, esta amígdala acá en el cerebro, que no entiende argumentos, solo de emociones y de seguridad, y también es la que hemos venido compartiendo, la que detecta las amenazas a través de cómo nos impacta una circunstancia, una palabra, una situación. Y en el momento en que nos impacta, ahí la amígdala empieza a recibir como una amenaza. Por eso es que vimos que cuántas veces estamos viviendo en un sistema de alerta que nos nubla el razonamiento. Por eso alguien puede decirse, eso ya sé que pasó. Ya debería esta persona estar bien, eso ya pasó. Y lo mismo con nosotros. No, si yo sé que no fue su intención, o bueno, ya pasó, los negocios no salieron como quería, o esta relación no funcionó, o esta crisis, bueno, yo ya sé, pero fíjese que un razonamiento perfectamente lógico es el que podemos tener y aún así seguimos sintiendo el mismo dolor, el mismo temor, la misma sensación cuando algo lo activa. La lógica le habla a una parte del cerebro que ni siquiera está a cargo del problema dentro del diseño de Dios. Entonces, ¿por qué los hábitos tampoco cambian solo con la voluntad? Porque un hábito mental o una manera de hablar no es una decisión que se toma una sola vez, no. Está bien, yo hoy decido que voy a cambiar mi tono, hoy yo voy a cambiar mi forma de hablar, mi manera de responder, hoy no me voy a cerrar cuando alguien me esté diciendo algo y no lo voy a interpretar como una crítica, lo voy a tratar de ver como que es algo que me va a ayudar. Pero fíjese que esto es solamente un camino neuronal reforzado miles de veces, este hábito. Estoy hablando de esa manera de pensar, estoy hablando de esa manera de reaccionar. Personas que todo lo ven negativo, personas que no se les puede decir nada porque ya están a la defensiva. Este camino neuronal se ha reforzado miles de veces y a través de la neuroplasticidad, esto ya formó un camino, vamos a decir. Querer sacar esta forma, cambiar esta forma de nuestra manera de ser. La neurociencia dice que es como querer cambiar el cauce de un río empujando el agua con las manos. Mire de tremendo esto que la neurociencia habla y que el apóstol Pablo y la palabra de Dios lo vienen tratando de enseñar y no lo hemos podido entender. ¿Por qué? Porque necesitamos algo que reconfigure la raíz de este problema, no solamente el síntoma. Y aquí es donde entra el espíritu. Aquí es donde la integración bíblica se vuelve poderosa. Aquí es donde cobra vida Romanos 12:2 cuando dice, no dice razona diferente, sino
transformen su manera de pensar. Esto es metamorfosis, transfórmate, un cambio de naturaleza, no de opinión. El transformar nuestra manera de pensar no está hablando simplemente como, como algo, como una sugerencia. ¿Por qué hay tanta frustración en nuestras vidas? Porque la sanidad del alma y la transformación de hábitos requieren algo más que un profundo análisis o que un escribir en un papel todo lo que yo sé que me estorba. Está bien. Necesitamos reconocer, como dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 8 y 9, si confesamos nuestros pecados, en otra versión, si reconocemos lo que anda mal, lo que no me ayuda, si reconozco y los identifico, entonces dice, si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarlo, soltar y dejar libre. Entonces yo necesito reconocer delante de Dios para que pueda soltar y dejar libre a mi conciencia. Necesito entonces esa presencia activa del Espíritu Santo en mí. Necesito una relación personal directa con el Espíritu Santo. Esta verdad que es Cristo mismo, que toque por medio de su Espíritu mis emociones y que por medio del Espíritu Santo pueda acceder a esos lugares en mi mente donde la lógica no tiene la llave. Qué tremendo. El molde no es solo mental, es espiritual. Y un molde, un patrón de pensamiento, una herida, una creencia limitante, ¿cómo se forman? Por repetición. Un molde, no se olvide, se forma por repetición y se sostiene por algo más que las neuronas. Se sostiene por una identidad adoptada. Entonces, esto es lo que forma nuestro carácter. Así soy yo. ¿Cuántas personas dicen, no, a mí ya nadie me cambia? Yo soy así. A mí me gusta hablar de frente. A mí me gusta decir lo que pienso. Y mire, vuelvo a repetir lo que dice Romanos 12:2. Y lo dice con precisión. No se conformen a este molde, sino transfórmense. Transfórmense. Entonces, Pablo ya distinguía dos formas de cambiar. Una superficial, ese moldearse desde afuera, ese estar dispuestos a practicar desde la fuerza humana. Y otra genuina, transformarse desde adentro, desde el espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Esto es lo que nos tiene que llevar a pensar. ¿Por qué la fuerza de voluntad puede romper el molde, pero no lo reemplaza? Podemos romper un hábito con disciplina, pero si no llenamos ese vacío con una verdad nueva, rápidamente el molde vuelve a acomodarse. Es por esto que Mateo 12:43 al 45 Jesús dijo que el espíritu inmundo, esos hábitos, y tanto lo natural como lo espiritual vuelve. Y si no hay algo que lo esté llenando, es peligroso. Y esto se conecta directamente con aquella metáfora que hablamos sobre el velcro y el teflón, que si solo quitamos lo negativo sin instalar la gratitud, la verdad, el cerebro va a volver a buscar ese patrón conocido, porque lo conocido es seguro, aunque sea doloroso. De tal manera, mis queridos, que necesitamos pedir que el Espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para entender que nuestra mente
Tu mente es el sistema operativo más avanzado del planeta. ¿Cómo lo escuchó? Nuestra mente es el sistema operativo más avanzado del planeta, pero la falta del conocimiento nos impidió ver que el manual del usuario estaba escondido en las escrituras. Y es por esto que el hombre ha buscado en muchas otras opciones encontrar la llave de la felicidad, la llave de poder vivir con un corazón agradecido, de poder aprender a vivir un día a la vez. Y dejamos que los virus del estrés, del resentimiento, del engaño en nuestra mente, de creer que lo que hacemos lo hacemos bien. Y es por esto que vivimos en un eterno autoengaño. Y el autoengaño nos lleva a la autotraición, que pudiendo hacer mejor las cosas, pudiendo ser más agradecidos, pudiendo tener la sabiduría que está a nuestra disposición, no la tenemos. Y es más potente y poderoso esa vieja manera de ver que están corrompiendo y robando nuestra paz interior. Lo dice el apóstol Santiago cuando dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la dará abundantemente y sin reproche. Entonces, mis queridos, creo que es hora de tomar el control de este sistema operativo, nuestra mente. Necesitamos romper códigos viejos. Necesitamos entender que el molde que aprendimos, en el cual crecimos, muchas personas les fue bien con ese molde, pero es un tiempo, este es el tiempo de ir por lo mejor, porque lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor es enemigo de la excelencia. Usemos la neurociencia y la fe como esas herramientas que Dios pone a nuestro alcance y utilicemos la gratitud como la llave. Necesitamos reconfigurar nuestro cerebro para poder liberar ese espíritu maravilloso que Dios puso en nosotros. Porque recuerde, sus quejas no son ocurrencias, son autopistas. Cada uno de nosotros ha pavimentado esta autopista y una autopista no se construye así nomás de un rato para otro. Tiene todo un proceso. Fíjese usted cuando están construyendo una carretera, tiene todo un proceso. Y cada una de nosotros hemos ayudado en ese proceso hasta lograr pavimentarlas y crear una autopista. ¿Cómo se forma? Cada vez que usted repite un pensamiento, refuerza un circuito. Se lo vuelvo a decir. Cada vez que usted repite un pensamiento, refuerza un circuito. No, ¿qué va a cambiar esta persona? Le vino el pensamiento y usted lo repite. Está reforzando un circuito. Cada vez que usted refuerza el circuito, el pensamiento se hace más automático, más rápido y más difícil de detener. Con años de repetición, hemos venido construyendo una carretera de 8 carriles hacia la queja, la amargura, la autosuficiencia, el orgullo, el no permitir que nadie nos diga nada que no esté de acuerdo con lo que pensamos. Y venimos repitiendo este patrón de conductas. Otras personas con una falsa piedad, no, yo todo lo dejo en las manos del Señor. Y es simplemente utilizando el nombre del Señor como un escudo para no reconocer lo que necesitamos cambiar, los hábitos que necesitamos romper. ¿Cuántas personas todavía están con ataduras de vicios? De lo que sea, pero son ataduras.
Cuando el Señor dijo que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y se molestan si alguien les dice algo o cuando alguien nos dice algo. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Entonces, si venimos repitiendo un pensamiento que refuerza un circuito y cada vez que se refuerza el circuito, el pensamiento se hace más automático y más rápido y más difícil de detener, con años de repetición, hemos construido, imagínese, carreteras de 8 carriles hacia la amargura, hacia la queja, hacia la soberbia, hacia el que nadie me tiene que decir nada porque lo que yo hago lo hago bien, autoengaño y me lleva a la autotraición. Y tenemos un caminito de tierra hacia la gratitud. Entonces recordemos esto, nuestra mente no se va sola hacia lo peor, va por donde usted y yo le hemos enseñado a ir. Entonces, ¿cuál es la decisión? Es entender que también hay un mecanismo espiritual, porque si el circuito se construyó, el circuito se puede reconstruir. Y la buena noticia, no estamos condenados a esta vana manera de vivir. Simplemente estamos desentrenados y eso tiene remedio. Esto es lo que nos lleva a entender que hay un mecanismo espiritual del rompimiento. Punto número uno, la renovación del entendimiento. Entonces, cuando el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice, no se amolden a esa antigua y vana manera de vivir, sino renueven su manera de pensar. No está hablando, no es positividad forzada, es simplemente reemplazar la mentira raíz con la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, le viene un pensamiento, claro, es que a mí todo lo tengo que pensar, es que si no soy yo, esto no va para adelante. No, no, no. Ahí que está en victimismo y ahí está en orgullo y autosuficiencia. Entonces, le viene este pensamiento, ¿cómo puedo renovar mi manera de pensar? No, Señor, tú eres el que me da la fuerza, tú eres el que va delante de mí. Gracias, Señor, porque tú abres camino. Gracias, Señor, porque todo lo que tengo viene de ti. Y esto, la renovación del entendimiento, me lleva a reconstruir mi identidad antes que comportamiento. Entonces, no estoy rompiendo el molde tratando de portarme diferente. Lo voy a romper y usted va a romper ese molde, descubriendo quién dice Dios que es usted. Nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas y no es al revés. Entonces, el comportamiento sigue a la identidad y no es que la identidad sigue al comportamiento. Entonces, primero identidad. Lo vuelvo a repetir. Primero, entender que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Si yo creo que soy nueva criatura, voy a empezar todo este proceso de aprender a vivir conforme el Espíritu, porque el Espíritu es el agente activo. No enseñamos autoayuda con lenguaje bíblico. Estamos hablando de identidad. Estamos hablando de un nuevo nacimiento. Estamos hablando de un mecanismo espiritual del rompimiento de este molde. Y lo dice Gálatas 5:1. Estén pues firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres y no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Entonces, para libertad fue que Cristo nos liberó, dice la palabra, ¿no es cierto? Entonces, posiciona la libertad como algo que se recibe y se sostiene. No es algo que se logra solo con esfuerzo humano. Y esto quiero volverlo a repetir porque necesitamos entenderlo. Conocerás la verdad y ésta te hará libre. ¿Cuál es el mecanismo espiritual para romper esos hábitos
¿Cuál es el mecanismo espiritual entonces para romper esas creencias limitantes? ¿Cuál es ese mecanismo que está en la palabra a disposición del que crea para poder romper estructuras mentales y ser agradecidos? Renovar nuestra manera de entender, nuestra manera de pensar, tal como el hombre piensa, así actúa. ¿Se acuerdan de Proverbios? Entender que la identidad está primero, luego el comportamiento. Entonces, usted va a ver personas que pueden estar yendo toda su vida a la iglesia, pero no hay un cambio. ¿Por qué? No están viviendo en la identidad de la nueva naturaleza. Y todo esto se logra simplemente a través del Espíritu Santo viviendo para poder estar firmes en la libertad con que Cristo ya nos hizo libres. De tal manera, mis queridos, recuerde, si el circuito que usted construyó, reforzado por un pensamiento, este circuito se puede reconstruir. ¿A través de qué? A través de entender simplemente que cada día necesito estar atento para ver quién está controlando mi vida. Y cuando yo entiendo quién controla mi vida, voy a entender que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que usted más tiene en su boca? ¿Gratitud o queja? ¿Pesimismo o fe? Por esto es que en esta noche queremos seguir reforzando todo lo que la neurociencia ha descubierto. La palabra ya la teníamos hace más de 2000 años a nuestra disposición. Este es el tiempo de tomar decisiones, de poder decir yo quiero, yo creo y lo voy a lograr. ¿A través de qué? Simplemente reconocer, Señor, necesito porque quiero en lo que me resta del camino, aprender a vivir con un corazón agradecido. Entender que el día en que me muera no me voy a llevar nada, pero hasta ese entonces quiero aprender a disfrutar de esa vida en abundancia que tú me prometiste. Diga si no es hermoso entender que cuando el Señor dice que he aquí que yo tengo planes, proyectos de bien y no de mal para tu vida, es entender que parte de este proyecto es aprender a vivir con menos equipaje. Saque de esa mochila todo lo que no le sirve, que le trae peso, que no le ayuda. Y esta es una decisión que solamente usted puede tomar. Así que, mis queridos, pensemos cuáles son esos pensamientos que cuando yo los repito están creando esos circuitos que para nada me ayudan, que simplemente están reforzando una conducta que no me trae paz, que no me da gozo y que no me ayuda a limpiar mis lentes para poder ver la vida desde un color diferente. Que en esta noche cada uno de nosotros pueda tomar una decisión. Yo no quiero más esa autopista de queja o de pesimismo. Yo quiero reconstruir esa autopista a través de declarar que todas las cosas viejas pasaron. Dios, Cristo en mí las hace nuevas. Vivamos esta vida en abundancia. Sigamos aprendiendo hasta que Cristo sea formado en nosotros. Les mando un cariño grande y gracias por conectarse un lunes más para seguir aprendiendo juntos. Y decidí hacerlo más corto porque es mucha información. Que esta información, las personas que quieran que se las mande por escrito
que le mande las láminas de mi ayuda a memoria, con todo gusto se las mando. Solamente escríbame para que podamos seguir creciendo y aprendiendo juntos. Un cariño para todos y hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Paz y bien. Los quiero mucho. Chao, queridos. Qué lindo verlos. Chao, chao.